Hola, muy buenas noches. Empezamos el directo. Hoy vamos a tener a un invitado especial, un buen amigo, a Javier Resines, que nos va a hablar sobre criptozoología en España. Mientras tanto, yo me termino el café. No puede faltar el café, nunca puede faltar el café, señores. Eso sí, ya la hora que es descafeinado, ¿vale? No penséis, este tío con el café que se toma al día, este señor no duerme. Sí, duermo perfectamente, lo puedo asegurar que duermo perfectamente. Eso sí, este es descafeinado. El último con cafeína me lo he tomado tampoco, no hace mucho, pero bueno, sí que es cierto que tomo bastante café. Debería tomar un pelín menos. Y sin más dilación, a enviarle al amigo Javier la invitación, porque como yo me gusta ser puntual, las cosas como son, me gusta ser muy puntual. Y voy a bajar la música, que me voy a echar a bailar. Vamos a poner los comentarios. Hombre, Armstrong, muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Nómada. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estáis? A ver, todo va bien, ¿no? Aquí ahora mismo. Pues esperando al invitado que nos va a hablar, chavales, de criptozoología. Y mañana vamos a tener a un invitado que está aquí ahora mismo en el chat. Nómada Solitario, no, me gusta, como sabéis, darle voz también a mis seguidores, a mis espectadores. Y mañana va a ser el turno de Nómada. Armstrong Radio ya estuvo una vez hablando de su aplicación de búsqueda paranormal, perdón, ufológica. A ver, que no leo un correo. Corrige que no es castellano. ¿Corrige el qué? ¡Hostia! ¿Verdad? Sí, vaya patar castellano que le acabo de pegar, sí, es cierto. Eso es por hacer las cosas a lo loco y ligero, ¿sabes? A ver, tengo que primero quitarlo y luego... bueno, pero parece romano, que sí. Sus crúbete. No veo un pijo. Sí, lo he hecho peor todavía. Joder, macho, de verdad. Listo, ya te veo, ya te veo. Vamos a darle paso a mi tocayo y amigo, un Javier Resines. Y le vamos a dar las buenas noches y ahora corregiré esta patada al castellano que le acabo de dar. Hola, Pues aquí Javier, ¿qué tengo a mi tal? amigo Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, tocayo. ¿Cómo estás? Un abrazo. Pues mira, aquí que había puesto ahora mismo un mensaje y lo había puesto en castellano muy antiguo, entiendo. Bueno, eso está bien, oye. Hay que recuperar las viejas tradiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, bueno, muy bien, con un gran catarrazo. O sea, aquí tengo Vaya por Dios. sprays, Kleenex, de todo. O sea, que en cualquier momento... Pero bueno, por lo demás, bien. Por lo demás, bien, contento, sí, sí. Tienes que hacer como yo, cafelito calentito, que hace bastante frío y entiendo que por ahí por arriba debe hacer más. Sí, estamos teniendo unos días muy fresquetes y los que se avecinan ahora parece ser también. Que vamos a Sí, tener 3 o 4 días muy fríos. parece ser que sí, porque aquí, tío, aquí en Sevilla no estamos acostumbrados a tanto frío, Claro. ¿sabes? Aquí estamos,
que no sabemos dónde meternos. Aquí en Madrid, a pesar de que siempre hace mucho frío todos los inviernos, no nos acostumbramos, porque tener 5 bajo cero y luego en verano tener Buah. 47, pues tampoco, o sea, no nos acostumbramos a nada, es horrible. El cambio climático. Y dicen que no Sí, sí, existe, que esto, que lo bla, 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 bla. Bueno, sí, es otra sí, historia, ¿no? totalmente. Bueno, Javier, yo me alegro mucho que te hayas decidido a escribir este libro, porque creo que hacía falta que en nuestro país hubiera, porque es cierto que hay muchos libros de cristozoología, pero siempre nos hablan del Yeti en Siberia, en el lago Ness en Escocia, Sí. y bueno, creo que ya era hora de que alguien se metiera de lleno bien en el tema de la criptozoología en España, que tenemos mucho y bueno, ¿verdad? Sí, sí, hay gran cantidad y calidad. El libro realmente lleva escrito la friolera de 12 o 13 años. Lo que ocurre es que por distintas circunstancias se ha ido posponiendo, se ha ido retrasando, se ha ido engordando, se ha ido adelgazando, ha ido sucediendo de todo. Hasta que al final, bueno, pues la pandemia por medio, hasta que al final ha visto la luz ahora. Pero sí, es que realmente creo que hacía falta, no sé si un libro, pero sí que cuando empecé a interesarme sobre todo por la criptozoología y sobre todo por la criptozoología española hace ya 12 o 15 años, Muchos años ya. claro, criptozoología pues como 40 años, porque ya tengo unos cuantos, pero en España sobre todo, pues eso, por lo mejor 15 años, porque sí que detecté que había una especie de falta, o sea, un nicho informativo ahí. Como Sí, tú dices, Javier, pues te podías enterar más o menos fácilmente de lo que sucedía pues, en lugares extrañísimos de Siberia o en remotos bosques de Sudamérica, pero realmente si sucedía algo cerca de nosotros no nos enterábamos porque, bueno, pues no había información. Parecía que no había información. Lo que pasa es que luego si rascas un poco, pues sí, empiezas a conocer que hay casos, la gente se te acerca, te cuentan, porque ya te van conociendo, hemerotecas, colaboradores, sobre todo investigadores locales, que tienen mucha y muy buena información, claro, porque están ahí al pie del cañón y del testigo. Entonces, al final, pues se va creando una especie de red natural de contactos, de colaboradores y de informaciones que te hacen ver que hay cantidad de casos. Yo tengo, pues, aproximadamente catalogados cerca de 3.000 casos en España y los que van saliendo, además, ¿no? Actuales y antiguos que vas descubriendo. Es decir, estamos ante un fenómeno muy curioso y muy rico en España. No tenemos que envidiar nada a nadie, de ningún país del mundo en cuanto a criptozoología se refiere, ni mucho menos. 3.000 casos en España, es impresionante. Sí, sí, pero hay más. O sea, Y, esta y semana he siempre, descubierto otros dos y, o tres. O sea, sí, sí, sí. joder, y tenemos la manía, pero además en todos los sentidos, en siempre mirar hacia fuera de nuestro país para buscar cualquier tipo de tema, ya no sea de criptozoología, ya sea del tema que sea, De todo. que si el tema de ovni, temas paranormales y la criptozoología sobre todo, ¿no? Que hemos tenido un vacío de criptozoología en España abismal, ¿no? Y Sí, afortunadamente por fin te has decidido y a mí me llena de orgullo y satisfacción, como diría el emérito sí, que le sí, hayas sí. echado valor y al final lo hayas hecho, ¿no? Y espero, por favor, que ese libro vengas a Sevilla a presentarlo, por favor. Ojalá, ojalá que sí. Yo, vamos, me encantaría hacer una presentación en cada punto donde haya un amigo que quiera leer el libro y que se interese por este tema de la criptozoología. Yo estaría encantadísimo, desde luego que sí. Yo muevo 2 hilos y mañana hasta aquí una presentación, ¿eh? Genial. Hablamos con Oscar de Guante Blanco, con el editor, y lo arreglamos en un momento. Eso está Eso es. claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Además, bueno, pues el libro incluye, claro, el libro incluye unos cuantos casos, o incluye unos 50 casos, más o menos. Algunos más conocidos, otros menos, otros son primicia, algunos son históricos, otros son muy actuales. Hay un poco de todo ahí y bueno, pues se intenta, no ha cabido todo, claro, pero pues sí que se intenta recoger todo tipo de testimonios y todo tipo de casos, desde seres voladores, chupacabras, alien big cat, yetis, monstruos marinos, monstruos de lagos, pero como digo, bueno, pues en España pues gracias a lo que sea, pues tenemos de todo en cantidad y en calidad. Y antes decías que siempre estamos mirando hacia afuera, y es cierto, pero también es un fenómeno cultural.
y un fenómeno histórico. Que, por ejemplo, siempre se mira a Estados Unidos o Canadá porque hay porque hay cantidad de investigadores, cantidad de grupos, de asociaciones, son muy activos, se venden muy bien y tienen una red propia de distribución de información, de material, de festivales, de congresos, muy importante en todos los ámbitos, en criptozoología también. Y desde hace ya muchas décadas, pues es un fenómeno muy fuerte y con tradición allí, ¿no? En España, pues ha habido investigadores que se han dedicado, pues de vez en cuando pues eso, a documentar y a divulgar y a investigar este fenómeno. Y luego, pues bueno, pues alguno que muy puntualmente lo puede recoger en algún programa o en algún artículo o algo así. Pero criptozoólogos como tal, muy pocos casos se han dado en España de personajes, de periodistas o investigadores o lo que sea que se hayan dedicado a ello y mucho menos sobre el asunto en España. Así que bueno, yo espero que todos los que se interesen por este fenómeno de los animales extraños pues sientan interés por este libro, por criptozoología en España, porque además de animales extraños tiene uno de los casos que contamos suceden muy cerca de ti. Suceden en el pueblo donde vives, en la playa donde te bañas, en el monte por el que paseas. Quiero decir, es la extrañeza sobre la extrañeza, ¿no? Porque la gente dice, ¿cómo que aquí ocurre esto en este lago? ¿O en este valle? O, sí que ocurre. Bueno, sí que ocurre. Los testigos comentan que ocurre. Claro, luego otra cosa es la interpretación, el origen de todo esto. Correcto. Claro, lo que haya detrás de este fenómeno, ¿no? Pero el fenómeno está ahí y como siempre digo, pues las personas desde siempre han convivido con lo monstruoso, con lo extraño, con lo fantástico y otra cosa es lo que sea ese monstruo, lo que sea eso extraño, ¿no? Pero al final ha habido convivencia, sigue habiéndola en muchos casos, muchos pueblos, muchos lugares del mundo que conviven con este monstruo, con esta extrañeza, y eso les ha modificado su forma de conducirse, su forma de ser, la forma de establecerse sus normas. Hay una película que me resulta siempre muy didáctica para esto, que es El bosque de Shyamalan, ya de hace unos años, en los que, bueno, pues por no hacer spoiler, una comunidad pues ciertamente arcaica pues vive con unas normas muy estrictas porque en el bosque que rodea a la aldea supuestamente vive una serie de monstruos que, bueno, pues les pueden matar, asesinar y provocar grandes catástrofes. Y entonces siempre están, nadie los ve, se supone que están ahí, pero los viejos del lugar, los mayores del lugar, mantienen esas normas, esa jerarquía en cuanto a valores y en cuanto a miedos, que hace que toda la comunidad viva de una determinada manera porque en el bosque que le rodea se supone que hay unas criaturas terribles que les van a matar, ¿no? En cuanto se salgan de la norma. Un poco esto exagerado, existe en diversos lugares del mundo. Y por esa convivencia con lo monstruoso desde hace décadas, siglos incluso, que hace que, bueno, pues las personas convivan con ello y exista el monstruo o no, para estas comunidades, estas personas, es algo real y es algo tangible y con lo que conviven de alguna manera. Y además no solo monstruos, ¿verdad, Javier? Porque incluso comentas en el libro una especie de ser humano, diríamos, neandertal, Sí. con un olor muy característico también. Sí. Y eso lo tenemos en España. Lo tenemos por ahí por el norte de España, creo que recordar. Sí, claro. Hay casos de hombres salvajes, homínidos, reliquias o como los queramos llamar, depende de cada cultura lo llaman de una manera, lo que llamaríamos popularmente Bigfoots o Yetis. Tenemos gran cantidad y calidad de casos en España también, sobre todo por el norte, como dices. Hay algunos casos salpicados, pero sobre todo en lo que sería toda la franja de los Pirineos, desde la zona vasco-navarra hasta el litoral catalán. Sería una imaginaria franja, una zona caliente de avistamientos, de encuentros, de desencuentros con este tipo de seres. En cada lugar va cambiando el nombre, pues Pasajaun en la zona del País Vasco, Navarro, Simiots en la zona de
de Cataluña, con sus diferencias morfológicas también, y que, como tú dices, tienen, bueno, una serie de características comunes. Se supone que son unos homínidos diferentes, distintos a nuestra especie. No sabemos si son reductos neandertales, pues una escisión de nuestra especie, unos primos de nuestra humanidad. Suelen ser, pues esos peludos, brazos largos, aspecto simiesco, de mayor o menor tamaño. Por ejemplo, Basahound sería una especie de Bigfoot de gran tamaño. Simiot sería un homínido más pequeño, con peor carácter incluso. Y se ha producido desde, bueno, pues desde casi que tenemos conocimiento, ha convivido de alguna manera con con las poblaciones locales, este tipo de criaturas, este tipo de seres. Recordemos también que el norte de la península, en época histórica, ha sido el último reducto neandertal que ha existido en Europa, en el mundo, donde convivieron posiblemente por última vez neandertales y hombres modernos, con los cuales pues seguramente hay un recuerdo atávico de esa convivencia, de esa presencia de neandertales en la zona, que posiblemente hayan trascendido a las leyendas y al folclore local y de algún modo se ha hecho realidad en las últimas décadas o siglos, haciéndose físicos, dejando de ser esa leyenda, esos seres elementales, esos guardianes del bosque y de la cultura, por así decirlo, convirtiéndose en yetis puros y duros como los conocemos en las últimas décadas. Bueno, dicen Nómada Solitario, dice, yo no, Sí. yo no metería en la categoría de monstruos, más bien criaturas o animales desconocidos para la humanidad. Bueno, pero es que eso entra Sí, sí, también sí. dentro de los críptidos, ¿no? No, Animales sí, que pero todavía no han sido tiene... descubiertos por la ciencia. Sí, tienes razón. Yo hablo de monstruos así un poco a la ligera, monstruos en general. Me refiero a criaturas desconocidas, no aceptadas por la ciencia oficial, pero tiene razón el amigo, porque si no son monstruos en sí o no tienen por qué ser monstruos. Yo hablo en realidad, a veces se utiliza el término monstruo, bicho, criatura, un Bueno, poco realmente como para el ojo sinónimos, ¿no? humano, Pero sí, son para el ojo humano puede criaturas. ser un monstruo. Por Puede ejemplo, serlo, sí, si sí. vemos un chupacabras, Sí, si sí, sí. vas a la policía, por ejemplo, oye, he visto un monstruo, ¿no? Porque realmente, no sé, Mothman, ¿no? Que Mothman de un aspecto aterrador, ¿no? Quizás, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces tú, Sí. el sinónimo, o sea, el sinónimo, el adjetivo quizás monstruo sí sería adecuado, Ujú. ¿no? Para Sí, 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 sin abreviar, duda. sobre todo para abreviar, ¿no? Mm. La Sí, descripción, quizás. sí. Yo utilizo, sí, como tú dices, yo utilizo para abreviar, pues a veces monstruo. No es que sea un monstruo, no tiene por qué ser un monstruo en sí, ¿no? Pero sí, yo utilizo la palabra monstruo a veces, o bicho, o criatura, indistintamente, ¿no? Sí, un poco mal utilizada, pero es verdad, no tiene por qué ser monstruo realmente, sí. Sí, ¿Quién sí, no ha dicho hay alguna un vez, poco de quién no ha todo, dicho una claro. vez "Ah, un bicho que había Un ahí, bicho. y a lo mejor era una araña más grande de la cuenta? Sí, sí, sí. Bueno, incluso ha habido casos recogidos en el libro, por ejemplo, de chupacabras, en los que depende de la zona, pues el caso, por ejemplo, de la matanza de Taco en Tenerife en 1979, no sé, los habitantes de la zona no se referían a ese ser, a esa criatura, como un chupacabras, porque, bueno, ni siquiera nos había llegado la palabra, sino que se referían a él como el bicho. Fue así exactamente como se referían a él, esa criatura que durante unos meses estuvo pues, produciendo ciertas carnicerías en la isla de Tenerife, se refieren a ella como el bicho. Bueno, pues porque es una manera también de definir algo indeterminado, algo desconocido, algo que no se adapta a tu modelo de lo conocido por ti, ¿no? De la realidad, pero que está ahí. Además, dentro de la criptozoología sí que es cierto, hay monstruos, por así definirlos sin más, pero sí que es un cajón desastre, es una amalgama un poco de todo, cabe casi de todo, desde animales supuestamente extintos que aparecerían ahora, por ejemplo, de dinosaurios, pterodáctilos, de todo un poco, animales con morfologías extrañas, casi paranormales, te has referido hace un momento a Mothman, chupacabras es otro de los más conocidos, de las vedettes dentro de la criptozoología, o incluso la criptozoología tiene también puntos de unión, nexos de unión con otras ciencias o paraciencias, entre ellas la ufología.
correcto. Sin ir más lejos, con lo que, por ejemplo, también tanto Chupacabras como Mothman y sobre todo Bigfoot, muchas veces se le ha relacionado en muchos casos con avistamientos de ovnis, con avistamientos de luces en el cielo, incluso dentro de la hipótesis ET, con máquinas en tierra, platillos voladores, de los que formaban parte de la tripulación, entraban, salían o formaban de algún modo parte de la tripulación que se presentaba ante los testigos, este tipo de criaturas tipo Bigfoot. Es decir, que la criptozoología realmente pues, englobaría un poco todo tipo de criaturas extrañas que no son reconocidas evidentemente por la ciencia oficial y que tienen ese plus de misterio, ese plus de grandiosidad, de qué hace este bicho aquí que no se le espera, ¿no? De alguna manera, ese halo paranormal también, porque es lo que nos produce el interés, ¿no? Es muy interesante de vez en cuando. El mundo está casi por descubrir, aunque parezca lo contrario. Cada año solo en España se descubren 200 nuevas especies cada año. Lo que ocurre es que ciertamente la mayoría de las especies son insectos, animales que viven cavernarios, quiero decir, no son demasiado llamativos, ¿no? para el público en general. Pero bueno, eso nos quiere hacer ver de algún modo que la naturaleza que nos rodea nos puede deparar alguna sorpresa de vez en cuando y bueno, pues la criptozoología intenta ayudar en ese sentido con sus aportaciones, con sus pruebas, sus testigos, sus datos, para esclarecer un poquito más la realidad que nos rodea, que no es siempre tal cual aparece ante nuestros ojos. Bueno, y no solo la naturaleza, que tenemos ahí también los laboratorios que cualquier día porque la clonación está a la orden del día y no hace mucho, fíjate, no hace mucho, hablando con un experto de estos de barra, mejor dicho. Sí. Decía, no, es que la avanzada, no sé realmente hasta qué punto, porque hablábamos de temas de clonar dinosaurios, ¿no? De la película Parque Jurásico, ¿no? Y dice, no, ya hay la tecnología suficiente como para que esa película sea cierta. Digo, mira, yo no voy a atreverme a decir tanto, pero yo sin ser experto en esa materia, sí. rama, yo creo que todavía no se puede hacer. Y si se pudiese hacer, ¿dónde empieza lo ético y dónde termina, ¿no? Bueno, eso también es una discusión muy interesante, claro. En el libro, en Criptozoología en España, el último capítulo está dedicado pues precisamente a animales desaparecidos y por reaparecer, le llamo así, en el que se hablan de casos de intentos de clonación que ha sucedido en España. Hay un caso muy curioso que fue en el año 2000, el bucardo, una especie de capra hispánica de los Pirineos. El último ejemplar murió en el año 2000 en el parque de Ordesa. Se había recogido material genético de esta cabra y se intentó hacer pues clonar, utilizando otra especie de cabra hispánica muy similar. Hubo un medio éxito porque uno de los embriones logró sobrevivir unos minutos con graves problemas pulmonares, que suele ser el problema general que existe en estos casos de clonación con animales. Y sobrevivió unos minutos y bueno, fue un éxito relativo por parte del INTA, de un laboratorio de Zaragoza, y que bueno, se ha vendido de esa manera. Se han hecho algunos, el material sigue conservado y guardado porque se cree que se podría conseguir de algún modo volver a intentar la clonación de esta especie. Lo que ocurre es que nunca tendremos un bucardo, en este caso puro, como igual tampoco tendremos un velociraptor puro o lo que sea puro, porque siempre estaremos utilizando como contenedor una especie similar o lo más similar posible. Es decir, el bucardo desapareció en su momento, Ordesa, y ha desaparecido para siempre. Le tocó, vamos. Y le tocó, claro, podemos tener un seguramente tendríamos que ver nosotros también seguramente en su desaparición, seguro, como todo.
Sí, evidentemente sí, porque fue perseguido, en este caso el bucardo era, bueno, pues una cabra con una cornamenta exageradamente ostentosa y fue pues ávidamente perseguida por cazadores de toda Europa, que, bueno, ya cuando a principios del siglo XX, 1923 o algo así, recuerdo, intentó ponerse ya remedios, se protegió la especie, ya era tarde y ya no hubo manera. Sí que hay, por ejemplo, dentro de esto de la conservación, el volver a traer a la vida especies desaparecidas, el rewilding, que llama, que bueno, pues es una especie de intento de recuperar especies extintas o a punto de extinguirse para renaturalizar zonas, ciertas extensiones. En España hay varios casos. Por ejemplo, estamos hablando del caso de los bisontes, uros, caballos de Przewalski, tarpanes, todas estas especies que vivían entre nosotros durante la época paleolítica y que desaparecieron, pues hay intentos, por ejemplo, hay un centro que se llama Paleolítico Vivo en Salguero de Juarros, en la provincia de Burgos, hay varios en España. Yo conozco ese especialmente, en los que puedes ver en semilibertad, son extensiones, fincas enormes, semilibertad, estos grupos de bisontes. Y de algún modo, ya no solo por mantener o recuperar la especie, sino también por recrear las dehesas y las zonas donde viven, como sucedía hace 10.000 años, con un desbrozado natural, con un abonado también natural. Bueno, es una forma de acercarse a la recuperación de la naturaleza y también sobre todo para el público, no solo infantil, pero también infantil, para enseñar qué es lo que teníamos, qué es lo que no tenemos y lo que estamos intentando conservar de algún modo para, bueno, pues hacer que las nuevas generaciones se sientan responsables del medio natural en el que estamos, ¿no? Y me parecen ideas interesantes alejadas de los laboratorios, porque siempre hay una aureola detrás de los laboratorios de investigación como que son capaces de crear verdaderos monstruos en este caso y que nunca sabemos cuál será su límite, ¿no? Y comentabas antes, Javier, el límite moral que hay en estos casos. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a recrear un uro, por ejemplo, o un dinosaurio para tenerlo, pues eso, como en un parque jurásico, en un zoológico ahí amarrado y teniendo una vida de nada, de zoológico? Tal vez no merezca la pena, la verdad, ¿no? Tal vez a lo mejor merece más la pena poner los esfuerzos, el dinero, porque también es necesario para esto, en la investigación de campo. La investigación de campo en ciertas zonas del mundo que podrían albergar aún muchas sorpresas y que no han sido suficientemente investigadas por falta de recursos y de buenos intentos por parte de instituciones científicas. Yo pondría más el objetivo ahí. Lo que yo creo que habría que hacer más es invertir más en que esas especies no desaparezcan, simplemente También, protegerlas de verdad. Claro, ¿no? Dice el Nómada Solitario, quieren traer de nuevo a la vida al mamut lanudo. Sí, que lo he leído yo por ahí también, sí. Sí, incluso decían que para el 2000, no me acuerdo, 2030 o por ahí, seguramente ya, bueno, que a veces están encontrando mejores especímenes en el permafrost, mejor conservados y de los que parece ser que pueden extraer mejor ADN, y además con las nuevas tecnologías, estas que es CRISP o algo así se llaman, pudiera ser. Lo que pasa es que estamos hablando, como antes, no hay una madre mamut que pueda albergar genéticamente Claro. ese embrión. Entonces, hay un porcentaje, no demasiado grande, pero sí hay un porcentaje de genético que el contenedor, el albergador, aporta a la especie que está gestando. Entonces, por muy mamut que sea todo el ADN que se incorpore posiblemente para gestarlo a una elefanta, pues una elefanta asiática o no sé qué especie, la especie más similar posible, pues va a ser algo parecido a un mamut, pero no un mamut en sí. Entonces, no sé cuál es aparte de una finalidad comercial o una finalidad de colgarse en la medalla científica de he conseguido clonar esta especie, no sé cuál es el interés real pues eso, en crear una pequeña colonia de una docena de mamuts. Sí, claro, dinero. En Siberia, por ejemplo. El dinero siempre está Claro, detrás de todo, claro. Javier.
crear un desgraciadamente, parque ¿eh? jurásico de mamuts, de mamutes bueno, y vender las entradas, ¿no? Para que la gente vaya. Bueno, pero aparte de eso, pues tremenda y dramática desgracia para la vida de esos animales, ¿no? Que van a estar pues encerrados toda su vida y sometidos a todo tipo de experimentos. No sé, hay un documental que se llama Homo Orcus, que se puede encontrar en YouTube, en Internet, Homo Orcus, que es de unos cineastas franceses, es del 2011, me parece, en el que ellos hacen ellos hacen un drama a futuro. No es real, sino que es una dramatización. Suponen que han encontrado una nueva una nueva humanidad, llaman ellos, una nueva especie de homínido con cierta inteligencia, Ujú. curiosamente en los Pirineos, y lo que plantea el documental son todo este debate social, este debate ético. ¿Qué haríamos si encontráramos a este Homo Orcus, a esta nueva especie? ¿Cómo plantearíamos su conservación, su preservación? ¿Haríamos como los antropólogos del siglo pasado que intentaban preservar la existencia de estas nuevas tribus que encontraban pues, en las selvas amazónicas? ¿Crearíamos una especie de, bueno, pues reducto vallado de algún modo para que los curiosos no pudieran entrar? El documental trata sobre esta parte ética del encuentro con una nueva humanidad, en este caso inteligente también, ¿no? Y qué haría el hombre moderno con ellos, ¿no? Es muy interesante, se puede ver en YouTube, dura una hora por ahí, es bastante entretenido. Está en francés con subtítulos y se puede ver muy bien. Es muy curioso. Pues ahí planteamos un montón pues claro, de disquisiciones éticas sobre cómo conservamos la naturaleza ahora, cómo conservaríamos a las nuevas especies y qué haríamos si encontráramos un nido de mothmans. ¿Qué haríamos? ¿Les intentaríamos matar? ¿Los Sí, sí, seguro, capturaríamos? seguro, seguro, seguro. Seguro. Aparte que ya Javier, existe eso. los mataríamos seguro. Claro, aparte que ya existe, sobre todo en algunos lugares de Estados Unidos, los Bigfoot Hunters, ¿no? Grupos expresamente dedicados a cazar Bigfoots, que van armados con escopetas de buen calibre y todo, que no son investigadores de campo buscando huellas, buscando fotografías, no, intentan cazar. Y también se ha visto, por ejemplo, en Puerto Rico, en las zonas del centro del país, hace unos años hubo un interés especial en lo que ellos llamaban gárgolas, ¿no? Y hubo batidas paramilitares buscando lo que ellos llamaban estas gárgolas, ¿no? Para darles caza, tal vez, ¿no? Bueno, pues así somos, la verdad. Entonces, ¿qué te crees que iba a pasar si encontramos otra civilización paralela a la humana? Pues igual, le sacaríamos todo y al final pues los mataríamos. Y dice Nómada Solitario que por otra parte estoy seguro que a día de hoy siguen existiendo animales que se creen extintos, pero que realmente siguen vivos, eso sí, seguro. Pero Sí. han aprendido a camuflarse y pasar desapercibidos para poder sobrevivir. Digamos que en cierta manera han evolucionado, sí, es muy posible, Sí, sí. sin duda, claro. Claro, aparte que ahora no nos encontraríamos si existieran, no nos encontraríamos un mamut tal cual era hace 10.000 años, o un megalodón, o mucho menos un dinosaurio como hace 60, 70, 100 millones de años que desaparecieron. Nos encontraríamos la criatura evolucionada, ¿no? Que podría proceder de ese origen. El caso del Mokele Mbembe, el supuesto dinosaurio que podría existir todavía en las zonas del lago Telé, en Camerún, en República Democrática del Congo, en una zona inhóspita, pantanosa, prácticamente inaccesible y poco explorada, pues estaríamos hablando de algo así como una especie de brontosaurio de tamaño mediano, de tamaño como un elefante, más o menos, que según los testimonios de los lugareños y desde hace siglo y medio, desde expediciones del ejército alemán, era colonia alemana en su momento Camerún, y posteriores, pues estaríamos llegando a ver la existencia de esta evolución, de este pequeño brontosaurio que al cabo de los millones de años habría evolucionado a lo que ahora sería el Mokele Mbembe. Algo parecido a esos dinosaurios bueno, pues que vemos en las películas y tenemos en la imaginación, pero con la evolución que le ha llevado estos millones de años. Es una hipótesis, por supuesto.
hay testimonios sobre ello, pero bueno, es uno de los posibles críptidos más curiosos que podríamos encontrar ahora mismo, porque estaremos hablando de una zona, como digo, muy poco explorada, poquísimo, muy inaccesible, absolutamente imposible para la vida humana casi, ¿no? Pues una zona muy cenagosa, muy pantanosa, y que geológicamente se ha mantenido muy estable durante millones de años y ha impedido la migración a esa zona de otras especies que podrían haber empujado o hecho desaparecer del lugar a las especies que estuvieran en ese momento. Es una especie de mundo perdido de Conan Doyle, de la meseta de Roraima. Es una especie de mundo perdido donde, bueno, pues se supone que incluso hay una especie de homínido desconocido por las tribus de alrededor, tribus ya muy remotas, con muy poca interacción con la civilización nuestra, con nuestra civilización, y que podríamos encontrar muchas sorpresas en ello. Sería, como dice aquí el amigo, pues sería pues eso, la evolución, la adaptación de estas especies a estos concretos espacios geográficos que podrían haber sobrevivido en ellos gracias a eso, a un proceso de selección, adaptación y evolución magnífico para haber pasado desapercibidos a la acción del hombre hasta ahora. Vamos a hacer un supuesto que tú y yo estamos ahora mismo, Javier, en Estados Unidos y estamos haciendo una entrevista en Estados Unidos y tú eres un experto en criptozoología, yo soy un divulgador de Twitch normal y yo te pregunto, bueno, Michael, Michael, me gusta. ¿cuál sería el caso por excelencia en España sobre criptozoología? Sí. ¿Te hablo con acento inglés o no? Hombre, por supuesto. Ese es inglés, ese no es, ese es inglés. Pues hay varios. Te diría que, a ver, hay un caso de yetis en Pirineos, en el Pirineo Oscense, muy, muy paradigmático, que es el caso, yo diría 2 o 3, pero este es el caso conocido como el caso de Peña Montañesa. Fue en 1993, un grupo de leñadores, 6 leñadores, creo recordar, llevaban semanas trabajando en la zona boscosa del Pirineo de Huesca, y en esta zona de Peña Montañesa, y habían tenido algunos problemas, habían encontrado maquinaria, un Land Rover, una pequeña retroexcavadora que tenían para trabajar, dañada. Les parecía extraño porque no hay población alrededor, no es una zona de excursionistas tampoco. Y además, los posibles animales que hubiera allí, que no hay osos, no es una zona tampoco de jabalíes, bueno, pues era raro, ¿no? Que un animal pudiera haber hecho eso. Bueno, un buen día, trabajando, escuchan unos chillidos horribles. Ellos pensaban en principio que había sido posiblemente un animal, una cabra, algo así, que se había despeñado y estaba chillando. 2 de ellos acudieron pues, rápidamente a la zona donde venían los chillidos para ver qué había, y su sorpresa fue que lo que vieron fue un Bigfoot, podemos decir, definirlo como un Bigfoot, encaramado en un árbol, un sujeto de unos 70 aproximadamente, peludo, aspecto simiesco, brazos largos, encaramado en un árbol, que era el que profería estos gritos. Cuando les vio llegar, bajó del árbol y se internó en una zona un poquito más tupida del bosque. Llegaron el resto de leñadores ante los gritos y supongo que por un afán defensivo, evidentemente, esta criatura lo que empezó fue a arrojarles piedras y algún tronco, alguna rama de árbol a la zona donde estaban los leñadores, que tuvieron, bueno, pues que protegerse un poco, ¿no? Ante la posibilidad de recibir un leñazo. Nunca mejor dicho. Sí, sí. Este mismo ser, curiosamente, fue visto también como un año después por otro grupo en este caso de excursionistas, en la misma zona, definiendo de la misma manera. Bueno, los leñadores, claro, ante la presencia de este ser, denunciaron su presencia ante la Guardia Civil, y la Guardia Civil investigó, hizo un atestado, posiblemente sea el primer atestado sobre un Bigfoot que se produce en España, o posiblemente incluso el único, y descubrieron, investigando por la zona, un rastro de huellas bípedo de unos pies descalzos que por el tamaño podían pertenecer por tamaño a la criatura que habían visto, e incluso en días posteriores tuvieron otro ataque, también a otro de su maquinaria, pues habían roto un retrovisor, bueno, algo que no podían hacer los animales de la zona porque no existían pues de ese tamaño ni esas características.
este es un caso tan curioso que incluso expedicionarios franceses, curtidos en expediciones a la Columbia Británica en busca de Bigfoot y a otros lugares del mundo, como la zona de Shoria, en Siberia, buscando almas, decidieron durante varios años, en los años 2008-2012, creo recordar, hacer diversas expediciones a la zona en busca de pruebas y de evidencias de la existencia posible de estos hombres salvajes en el Pirineo, en esta parte central de los Pirineos, tanto la vertiente española como la vertiente francesa. Y descubrieron cuevas donde posiblemente habían sido utilizadas no por hombres en un principio, ni por animales, sino por algo como una especie de mezcla de ellos. Descubrieron una serie de galerías subterráneas también maravillosas para poderse esconder ahí, pues una pequeña colonia. Grabaron algunos aullidos por la noche muy similares o idénticos a los que se han grabado y se han relacionado con Bigfoots en Norteamérica, en bosques de Norteamérica, y descubrieron en una zona muy concreta, en Huesca, en la carretera que va de Espierba a Bielsa, en todo su recorrido, es una carretera de montaña, diversas construcciones muy toscas hechas con ramas de los árboles de la zona, en forma de estrella, en forma de posibles nidos o posibles lugares de descanso, incluso posibles hitos como mojones, como jalones, ¿no? Indicando la presencia de algo o de alguien allí, que son idénticos básicamente a los que se han encontrado en otros lugares del mundo, como los bosques de Norteamérica, de Oregón, por ejemplo, y algunas zonas de la Siberia más extrema, y relacionados con la presencia de Bigfoots y la presencia de almas. Es decir, vendríamos a identificar esta presencia de Bigfoots en Norteamérica, de almas en Asia Central y del Este, e incluso en la zona de los Pirineos, porque los artefactos, los productos que manufacturan estas construcciones toscas con ramas de árboles, serían prácticamente la misma. Es como si hubiera una especie de modelo cultural internacional global de este tipo de criaturas que produjeran de algún modo estas mismas manifestaciones. En los últimos años no, en los últimos meses hemos encontrado, pues digo que estos casos en España se van multiplicando y creando. En los últimos meses hemos encontrado este tipo de construcciones muy, muy similares, prácticamente iguales, en una zona en los Pirineos también, muy cerca de Girona, a escasa una hora de Girona, y también en algo que podría ser similar, o al menos muy extraño, también en una zona boscosa en la provincia de Cádiz. Está producido por hombres salvajes, por colonias de neandertales, relictos que han llegado hasta nuestros días. Hombre, pues la posibilidad es remota, desde luego, y dicho así, pues es muy fácil de denostar. Pero bueno, el fenómeno está ahí y las pequeñas evidencias se muestran pues para crearnos una gran extrañeza, al menos, claro. Sí, además, como decías que ese ser atacaba esos vehículos, eso denota inteligencia, ¿no? Porque denota que está defendiéndose del invasor, ¿no? O sea, que ahí denota, y más cuando ya hablamos del nido, denota no una inteligencia pequeña, sino, bueno, no una inteligencia a nivel humana quizás, pero que bueno, sí que denota una mínima inteligencia al menos, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Todos estos hombres salvajes se supone que mantienen un cierto, bueno, pues estarían al nivel de algunos simios, de algunos chimpancés, algunos orangutanes, algo así, un poco en esa línea, ¿no? De capacidades y de capacidad de utilizar herramientas, tal vez, ¿no? En algunos casos se les ha visto pues utilizando herramientas, pues como pueden utilizar algunos antropoides para proveerse de insectos en un tronco de un árbol, o de miel en una colmena. Quiero decir, denota cierta inteligencia, al menos, sí. Sí, que no son monstruos, como lo hemos llamado antes. No, pobrecillos. Mira que llamarle monstruos, Javier. A los bichos. A los bichos. A los bichos. Eso, soy así.
¿Y seres acuáticos en España, cómo estamos en Pues España? tenemos un catálogo precioso también de seres acuáticos. Sí, tanto en el mar como en el interior. En el mar, realmente, a nuestras costas llegan, pues todos los años hay varamientos de seres extraños, de criaturas extrañas. Casi todas tienen una explicación, son muy llamativas porque o bien aparecen de un modo esquelético, aparecen como si fueran la típica serpiente marina que contaban los marineros en la Edad Media y en siglos posteriores, pues suelen aparecer restos en las playas que son pues, de gran longitud, pues a lo mejor de 6, 8, 10, 12 metros de longitud. A veces parece con pelos, aparece aparentemente, o con una serpiente extraña. Bien, normalmente suelen ser restos de cetáceos, de cifios, delfines u otros animales de estas características, muy azotados ya por la descomposición. Realmente queda tal vez lo que es la espina dorsal y grasa adherida y le da este aspecto tan extraño, tan serpentiforme, que nos hace recordar este tipo de criaturas. Normalmente esta suele ser la explicación. Por desgracia, muy pocas veces se recogen muestras para estudiar de estos restos, entonces casi siempre pues, tenemos que utilizar fotografías un poco para definir qué es lo que hay por ahí, por esta zona. Pero vamos, todo el litoral, sobre todo el litoral levantino y andaluz, se encuentra lleno de este tipo de monstruos que realmente al final suelen ser cifios, un cachalote, algo así. Hay otras masas, por ejemplo, que son los llamados blobs, que son masas gelatinosas, que también aparecen de vez en cuando en algunas playas. En el mundo hay muchos casos, en España también hay alguna, que también suelen ser restos, a lo mejor, de animales más grandes, de cetáceos. Y la verdad es que en España tenemos monstruos marinos desde, pues creo que el primer caso que he documentado y que he encontrado es del siglo I antes de Cristo, de Plinio el Viejo, en Cartella, en la provincia de Cádiz, en una antigua, bueno, una fábrica de salazones romana, pues se está documentado el ataque en varias oportunidades de lo que llamaríamos un kraken, un calamar gigante, un monstruo colosal, de este caso que fue la última oportunidad que llegó a esta fábrica de salazones fue matado por los guardianes y su cabeza fue exhibida en la ciudad durante cierto tiempo hasta que se descompuso. Creo que era una cabeza de tamaño descomunal. Este es el caso del calamar gigante, del kraken, que era hasta hace no demasiado tiempo un monstruo marino legendario de la mitología nórdica bueno, y que aparecía en muchos de los mapas medievales que poblaban los confines conocidos del mundo. Y hoy hay un museo sobre ello. Claro, sí, sí, sí. O sea, ha pasado de ser un críptido, una criatura desconocida por la ciencia oficial, y ha pasado a ser, con la investigación, el tiempo y los años, un ser conocido, no demasiado conocido, pero bueno, se ha catalogado por la ciencia oficial. Hay un museo, como tú bien dices, en Luarca, que ha reabierto este verano, Sí. funcionó hace unos años, un temporal lo destrozó, ha estado abandonado, los ejemplares han estado desperdigados en diversas instituciones, y este verano en Luarca han vuelto a reabrir el Museo del Calamar Gigante. Tuve la oportunidad de verlo en septiembre y la verdad es que creo que es el único museo de calamares gigantes que hay en el mundo y merece la No, pues pena sí. visitarlo solo por eso, ¿no? Aparte de que la ciudad es muy bonita, el museo pues alberga una colección muy interesante de arquiteutis, de Taninges danaes, de estos seres colosales y de otros peces. Hay un pez remo también inmenso. Bueno, pues es muy interesante para darse una vuelta por allí y conocer un poco mejor las profundidades del mar. Y Y eso lo hablabas tenemos en de... España, ¿no, Esto lo Javier? tenemos en España, claro, en Luarca, en la provincia de... O sea, están en Asturias. Allí lo tenemos. Hay algunos calamares gigantes también diseminados por algunos sitios. Creo que en Coruña hay otro. En Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales, hay uno disecado también
de gran tamaño que fue capturado, creo que en las costas de Málaga, hace finales de los años 90. Bueno, pues hay un turismo criptozoológico en España que se puede decir que es muy interesante también, es visitar los lugares donde se ha producido y hay algún resto o alguna característica de alguna criatura extraña. Estos museos, por ejemplo, el Museo de Calamar Gigante es el paradigma de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, también un lugar muy interesante para visitar relacionado con monstruos acuáticos, en este caso de lagos, sería el lago de Bañoles, que es, dentro de la casuística de monstruos con lagos españoles, el más conocido de todos. Sería nuestro Nessie particular, que es el llamado, el monstruo del lago de Bañoles, es el Drac, el dragón, el Drac de Bañoles. Y hay un centro de interpretación ahí que te explica, aparte de la historia del lago, pues un poco la historia de este monstruo que lleva con nosotros pues desde la época de Carlomagno hasta ahora mismo, ¿no? Que se ha dejado ver hace pocos años el supuesto monstruo del lago de Bañoles, que es uno de los monstruos del lago que existen en España, que tenemos bastante representación de monstruos del lago, así un poco diseminado por todo el país. Mira, pues ahí tenemos al amigo Sí. nómada que ha estado en el museo, de hecho. Pues a ver que nos cuente él qué es lo que más le impresionó de aquel museo. Temas de monstruos de río. Yo, fíjate, Javier, que a mí me han llegado aquí en Sevilla testimonios de seres o criaturas más bien en el río Guadalquivir. Sí. Es cierto que no le he dado mucha credibilidad porque la persona que me lo ha contado no le doy yo demasiada credibilidad. Ya, la fuente, sí. Temas de sí, gigantes, ¿no? conozco el caso, sí. Sí, es un caso en el que algunos, habían sido encontrados o hallados por algunos piragüistas, es el relato, no sé. Correcto. Sí, yo tampoco le doy demasiada credibilidad a la fuente, pero bueno, hay casos en España, digo, este caso del lago de Bañoles es el más conocido de todos, porque además es un caso que empezó, bueno, pues eso, como algo, como pasa muchas veces en criptozoología, como algo legendario, parte de la leyenda, de la mitología casi, pues bueno, en la época de Carlomagno, un terrible monstruo que asolaba la comarca. Los vecinos pidieron la intercesión de las tropas de Carlomagno, que fueron derrotadas por este monstruo. Luego un fraile franciscano que iba con ellos, Emerio, intercedió y salvó a la población apaciguando al monstruo, que luego fue Sanmer. Bueno, pues esa parte legendaria mezclada entre la historia y tal, porque Carlomagno jamás pasó por Bañoles, ¿no? Nunca en su vida. Sí, uno de sus hijos, ¿no? Estuvo por allí, que no es poco, pero Carlomagno como tal nunca estuvo. Pero bueno, mezclan ahí la realidad, la ficción, y parece como que en un momento determinado esas criaturas, esos seres que estuvieron ahí formando parte del folclore de un determinado lugar, dan el salto y se convierten en algo real, que fue lo que le pasó en este caso al Drac de Bañoles, que desde finales del siglo XIX empezó a dejarse ver y a provocar accidentes y mortandad casi por donde iba. A finales del siglo XIX, algo como una especie de serpiente gigantesca acuática que venía de la zona del lago se cruzó con una carreta, una de las diligencias que hacían una ruta de Olot a Bañoles, provocando un temible accidente. No murió nadie, pero fue bastante sonado. Y luego ya en 1913 hubo un temible accidente en mitad del lago con una lancha de recreo que iba con 10 o 12 pasajeros, en los que murieron todos, durante una celebración de una fiesta eclesiástica en Bañoles. Un nuevo diácono celebraba misa y bueno, en la fiesta que hubo a continuación, una de las lanchas, los testigos comentan cómo esta lancha que iba a gran velocidad por medio del lago, topó de repente con algo que surgió de las profundidades y chocó violentamente, muriendo los 10 o 12 ocupantes que había, además de una manera trágicísima, porque no aparecieron los cuerpos, aparecieron semanas después algún miembro, bueno, fue un desastre. Pero no contentos con esto, en el año 1998, creo que fue, hubo otro accidente achacado al Drac, al monstruo de Bañoles. Otro accidente, en este caso, de un barco de recreo que hacía un recorrido turístico por el lago, la Oca, se llamaba el barco,
estaba cargado de turistas franceses, de judaos franceses, además sobrecargado de peso. Y a pocos metros del muelle se produjo, comentan que hubo un impacto contra el casco del barco, por debajo de la línea de flotación, produciéndose una vía de agua muy grande que hizo que naufragara muy rápidamente, se hundiera muy rápidamente el barco, muriendo 20 y tantas personas, ¿no? A pesar de que está muy cerca del muelle y que la gente que estaba en el muelle se lanzó a rescatar a los pasajeros. La imaginación popular o quién sabe si el afán por atraer también la atención informativa, pues quiso ver al drac de Bañoles también como causante de este extraño y rapidísimo accidente, esta vía de agua que hizo hundir el barco. Así que tenemos un monstruo en Bañoles con un poquito de mala leche, ¿no? Ahí esperando algún barco incauto que se cruce por su camino para hundirlo también. Pero fijaos, chavales, que esto no ha ocurrido en Estados Unidos, en Rusia, ni en Sudáfrica. Esto es en España. Esto es solo le estamos hablando de temas de España. La gran desconocida, ¿no? Sí, la gran desconocida, desgraciadamente, para nosotros. O sea, que vamos a mirar más los de aquí y echarle menos cuenta, porque nos pilla además muchísimo más lejos, a los de aquí. Y además, te escuché el otro día en un programa de radio, Javier, que hablaba sobre los inicios, ¿no? Que es cierto, también pienso igual, que ahora, hoy en día con internet pues muchísimo más fácil todo, ¿no? Estamos todos más en contacto, está todo más globalizado. Y yo recuerdo que antes pues nosotros, yo hablaba con otros ufólogos vía correo ordinario, ¿no? O sea, claro, sí, por carta postal, imagínate, sí. Los chavales de hoy lo fliparían, ¿no? Que no habría ni teléfono prácticamente, prácticamente no existían los teléfonos móviles, así que internet, imagínate, lo cual dificultaba muchísimo lo que es la investigación y sobre todo la recoger testimonios, ¿no? Además, ¿no? Claro, todos esos boletines de la época que se hacían mecanografiados, incluso alguno a mano en la época, y que postalmente te enviabas entre pequeños grupos de aficionados a estos asuntos, eso es una reliquia. La labor que hacen grandes personas como Moisés Garrido, Claudia Madrid y otros, ¿no? De recoger esos boletines, ponerlos a disposición de todos o desde la página web de AFU, que hay cantidad de información de ese tipo, sobre todo de esa época, de los años 70, 80, 90 incluso, bueno, pues con información sobre todo, muy valiosa, sobre todo de tipo local, que luego pasa desapercibida, claro, no llega a los grandes medios, eso es una información valiosísima y que se está remirando y redescubriendo pues gracias a la labor de algunas personas que hacen esto. Pero claro, ahora es bastante más sencillo conectar con otros aficionados, otros investigadores, que entonces estabas más solo que la una. Yo recuerdo que en mi casa tenía la suerte, mi hermano Pablo, mi hermano es mayor que yo, tiene 8 años mayor que yo, y él muy aficionado a estos asuntos de ufología, criptozoología, parapsicología, todo esto, ¿no? Y teníamos en casa, pues, cantidad de libros, sobre todo de la colección esta de realismo fantástico de Plaza Janés, que eran 100 y pico libros de diversos temas de esto, las revistas de la época, Mundo Desconocido, Karma 7, Contactos Extraterrestres, Duda, la edición mexicana de Duda nos llegaba de vez en cuando por un amigo, Raúl, un amigo de México. Los pelos de punta, a ver, mira, los pelos de punta se me ponen. Yo con 6 o 7 años, 8, leía esas cosas. Entonces, claro, pues a ver, un chavalín de esos años leyendo esas cosas, pues cómo no te van a interesar, cómo no te va a atrapar este mundo, ¿no? Claro, yo tuve esa suerte de vivir en ese ambiente, ¿no? Gracias básicamente a mi hermano, ¿no? Y claro, pues me resultó relativamente sencillo encontrar, o por lo menos conocer lo que se podía conocer a nivel de revistas, a nivel de hemeroteca y a nivel de libros, ¿no? Casi todo. Ahora ya con la globalización de las redes sociales y todo esto, es una maravilla. Es una pena que toda esa época pre-internet se haya perdido muchas veces, que no haya documentación, porque hay muchísima información, muchísima documentación había, mucha cantidad de revistas,
que no están digitalizadas y entonces, pues claro, no son accesibles, ¿no? Para la mayoría del público. Es una pena porque había una riquísima información ahí que es, bueno, pues se pierde de vez en cuando. Yo tengo todavía revistas, bueno, tengo bastantes revistas de esa si no la época. tiene Moisés Garrido, no Si no la tiene existe. Moisés, no. Si no Yo la tiene además Moisés Garrido ya no la tiene digitalizada, nadie. es que no existe, no la tiene nadie. Cierto, cierto, sí, Seguro, sí. vamos. Y fíjate, yo tuve la suerte de, en los 80 y los 90, tener una emisora de radioaficionados. O sea, ya era un privilegiado porque Sí. ya se hacían unos debates. Recuerdo la alerta OVNI ¿cómo lo diré? De Juan Antonio Cebrián en el 97. Ah, Buah, eso fue que eran todos radioaficionados. Todos los que sí. estábamos allí en ese parque eran todos radioaficionados. Claro, la Y única qué manera de pena que mantenerse en contacto, claro. se haya perdido todo eso, ¿no? Pero bueno, hemos salido ganando, Sí, hay que ser sinceros también, ¿no? hay que adaptarse a los tiempos también y hay que utilizar las herramientas que tienes ahora. Claro, yo ahora me preparo un programa o quiero escribir un artículo o buscar una información para... Y sí, claro, lo primero que haces es internet y encuentras bastante, pero al final se queda un poco cojo siempre, por lo menos en estos asuntos, ¿no? Te quedas como en el mainstream de las ciencias de misterio y siempre se queda lo otro, siempre se queda la investigación real de los investigadores, valga la redundancia, real, los investigadores de campo, los divulgadores de muchos años. Eso no se recoge. Se recoge casi más ahora el show y poco Ay, más, ¿no? Es una pena, ¿no? Pero bueno, son los tiempos que corren y ya estoy hablando ya como un abuelo cebolleta, pero son los tiempos que corren y hay que me veo adaptarse, ¿no? reflejado en ti Claro, ahora sí, sí. mismo. Es que con el comentario que has hecho me veo reflejado en ti, macho. Es que pensamos Sí. igual. O sea, hoy en día prima una cosa más que otra. Bueno, pero Sí, bueno, es lo que nos ha tocado vivir, Javier. claro, tiene que haber de todo también. Hay que Está bien que haya adaptarse de todo, todos también. los puntos de vista, todas las posibilidades y todas las maneras de presentar el fenómeno y la Sí. información, claro, sí. Si no sería muy aburrido, todo igual. Bueno, nos quedan los críptidos alados en España. Muy interesantes también, sí. Decir que en el siglo XX y XXI en diversos lugares de España se han visto hasta en un par de docenas de veces pterodáctilos volando sobre nuestros cielos, pues parece que van a llamar a tu puerta y van a venir a encerrarte en el psiquiátrico para decirte que ya está bien, ¿no? O que dejes las drogas. Pero bueno, es lo que comentan, en este caso, centenares de testigos que aseguran haber visto pues este tipo de reptiles voladores del Jurásico, que por supuesto no tendrían que estar entre nosotros ahora, pero que perviven, o parecen, podrían pervivir entre nosotros de alguna manera. Hay muchos casos. El caso más conocido y más paradigmático, que es uno de los casos más interesantes también de la criptozoología española, es el que se llama conocido como el del ave gigantesca de Barcelona. Es un caso que ocurrió en 1990 sobre Barcelona durante varios meses, pues algo como parecido al menos a un pterodáctilo, se paseó por Barcelona y alrededores hasta un área de unos 100 kilómetros aproximadamente, visto por centenares, literalmente, de testigos, que además dieron a conocer el caso de un modo muy curioso y que nos lleva de nuevo a esa época pre-internet, porque el caso se dio a conocer a través de las cartas al director de un periódico, de La Vanguardia, en este caso, que fue quien recogió el testigo de esa información y publicó casi 60 cartas seleccionadas entre las que le iban llegando de sus lectores, con distintos avistamientos, con distintas observaciones, incluso también algunas de tono humorístico, que recogían pues lo que fue durante esos meses de, creo que mayo hasta septiembre aproximadamente de 1990, la real y verdadera serpiente de verano del año 1990. Fue la comidilla de las tertulias de los bares, de los cafés, en la calle, y el que más y el que menos, pues si no lo había visto u oído a la extraña criatura, conocía a alguien que así había sucedido. Miguel Seguí, que era un investigador criptozoológico, consiguió reunir además, investigar en la zona, casos similares en la misma época,
también de Francia y de Italia. Quiero decir, posiblemente la criatura o criaturas no estaba sola en esos momentos o estaba de algún modo haciendo una especie de migración por la costa mediterránea. Realmente todo el levante español es una zona rica en avistamientos de este tipo de seres. Toda la comunidad catalana, la comunidad valenciana y hasta llegar a Almería, la zona de Almería, en el que en el año 2010 hubo un par de casos muy curiosos en Santa María del Águila y en Pechina, una población cercana, en las que se vio lo que se llamaba en España y en otros lugares del mundo, no se llaman pterodáctilos o algo así, sino le llamamos, o lo llaman los investigadores gárgolas, porque se parecen mucho, se asemejan mucho a las gárgolas que podemos ver en algunas catedrales, otros edificios eclesiásticos, ¿no? Serían más ese tipo de animal o de criatura que un pterodáctilo en sí. Y en este caso, en Almería, en 2010, pues hubo un par de casos muy curiosos vistos por distintos testigos, algunos de ellos cazadores, quiero decir, porque muchas veces los testigos que nos ofrecen estos datos son gente que está acostumbrada a estar en el campo, en el monte, a vivir allí, trabajan en estos lugares o tienen estas aficiones. Quiero decir, no soy yo que soy de ciudad y voy un día al campo y veo algo así y digo, ¿qué es esto? Sí, ¿no? sí, te entiendo, No, sí. o sea, a mí me engañan fácil, pero sí, esta gente está más curtida, o sea, son cazadores con años, agricultores, pastores, que son los que ven estas extrañezas y no le encuentran un sentido, una motivación, o sea, no encuentran un modelo al que referirse y por eso pues su testimonio tiene más valor, ¿no? Que el que puede ser el mío. Y además son testimonios, en la mayoría de los casos, y eso es una de las riquezas que tiene la criptozoología y en España también, como en otros lugares del mundo, es que un caso que se produce, a ver si me sé explicar, un caso que se produce súbitamente una vez y nunca más, bueno, pues estamos ante una criatura, un monstruo, lo que sea, que no sabemos su origen, pero lo más interesante es cuando ese avistamiento, esa presencia, ese encuentro, ese topetazo, se repite en el tiempo, en una misma zona, por distintos testigos, por criaturas iguales o similares. Entonces, bueno, pues ahí lo extraño se duplica porque estamos ante la presencia de algo que se mantiene en el tiempo. Hay un caso muy curioso, no es en España, pero es un caso maravilloso, actual y vivo, que se está produciendo en Chicago desde hace aproximadamente 10 años, ya con mucha virulencia. Es el de una criatura alada, tipo Mothman, como el Mothman de Pont Pleasant de los años Uh -huh. 60, que Sí. se ha dejado ver sobre todo en la conurbación de Chicago, en el lago Michigan, en la zona periurbana de Chicago y también en la ciudad. Literalmente también visto por centenares de testigos en distintas ocasiones y que casi cada semana estamos teniendo un encuentro nuevo de esta criatura. Desde hace un par de años casi, sobre todo en las inmediaciones del enorme y tremendísimo Aeropuerto Internacional de O'Hare, donde ha sido visto por vigilantes de seguridad, policías, camioneros, es decir, por gente que está, incluso y por periodistas que se han acercado a investigar el fenómeno y que se han encontrado con la criatura, con las criaturas, porque estaríamos hablando de distintas, de un grupo al menos de Mothmans, vamos a llamarlos así, porque hay de distintos tamaños que indicarían pues tal vez distintos estados de desarrollo, ejemplares más juveniles, Una ejemplares familia, una adultos, familia. pues una familia de Mothmans que se ha establecido en Chicago, sí, sin papeles, curiosamente. Sí, quiero decir, es un caso que suena a broma, pero que ha sido visto por centenares de testigos en distintos lugares de ese área grande del sur del lago Michigan, incluso sobrevolando el lago Michigan. Incluso es un caso que ha tenido también algunos avistamientos de este Mothman, junto a luces en el cielo y objetos voladores no identificados, ¿no? También es presencia del fenómeno ufológico aquí. Quiero decir, es un caso vivo, actual, que están investigando fundamentalmente Ron Stickler y algunos otros investigadores de Estados Unidos, pero que hace pensar que la criptozoología y la presencia de criaturas extraordinarias es muy actual y muy viva de esta mañana mismo, vamos.
Bueno, volviendo a España, no hace mucho, incluso salió en la televisión. Se hablaban de águilas gigantes en Canarias. No sé si te llegó a tus oídos. Vamos, salió en las noticias incluso. Mm. Es verdad que no había imágenes, pero para el tema de las imágenes yo tengo una hipótesis, el por qué no se sacan a día de hoy, en la época de en la era de la tecnología, por qué no hay ninguna foto de ningún ovni ni de ningún Bigfoot. Yo Mm. tengo la respuesta. Yo quiero escucharla. Sí, Cuéntanoslo. es muy sencilla, Javier. Tú imagínate que tú vas andando por la calle, Ujú. andando por la calle y tú ves, y te digo lo que me ha pasado a mí. Yo Sí. trabajo, por mi trabajo, yo soy vigilante y trabajo en un campo, ¿vale? Mm. Y yo he visto cómo una ave rapaz se ha llevado una rata. Y a lo mejor se lo digo a mi colega, tío, he visto cómo se ha llevado un águila o una ave rapaz. Para Ujú. mí toda ave rapaz es un Es águila. lo mismo, sí, para mí también. Entonces, o un halcón, de ahí no salgo. Sí, sí. Mm, Tío, ¿y cómo no le has hecho una foto? Digo, tío, porque no puedo sacar el móvil. O sea, yo veo, eso es Claro, cuestión de segundos, ¿no? Es como si ves un ovni. Otra cosa es que tú estés buscando al acecho, sí. al Mm. acecho. Entonces sí, Mm. entonces me callo. Pero normalmente estas cosas ocurren cuando menos te lo esperas. Claro, es algo súbito, no tienes la cámara preparada. Pero es más, a mí me contaba hace no mucho un amigo e investigador cubano, Moisés Mayán, es un pionero de la criptozoología cubana, historiador, un personaje fantástico, y me comentaba no hace mucho que iba de excursión, no iba buscando nada, iba de excursión con su hija y unas amigas por una zona boscosa cerca de donde él vive, y que de repente encontró un ave muerta, una especie de carpintero que creen extinta en la isla. Y le llamó mucho la atención porque él no es ornitólogo, pero le parecía que podía ser, no, porque había rumores sobre que no estaba extinguido este ave. Bien, entonces, pues dice que, bueno, eran eh, cuatro, cuatro personas, él, su hija y dos amigas. Es decir, llevaban 4 teléfonos móviles. Y dice, quería hacerle unas fotografías para enseñárselo a algún amigo ornitólogo que me dijera y tal. Entonces, con mi móvil, dice, no sé qué le pasó, dice, pero no tenía batería. Te cogí el de mi hija, dice, y tampoco. Dice, el tercer móvil empezó, dice, no funcionaba bien, dice, no podíamos hacer fotos. Dice, conseguimos hacer con el último móvil una foto. Dice, nada más. Dice, Javier, dice, cuando te dicen esto de que no me funcionaba la cámara, me quedé sin batería, dice, es cierto, dice, a mí me ha sucedido, dice, con un animal que estábamos ahí, tenemos 4 móviles, dice, podemos hacerle una sola fotografía. Por cierto, luego el carpintero no era esa especie que él buscaba, ¿no? Pero bueno, quiero decir, estas cosas suceden, ¿no? Es muy curioso, pero sucede. Y la verdad es que es una pena no tener la imagen, el cuerpo del delito, el supervídeo maravilloso de la criatura fantástica, porque saldríamos de dudas y podríamos hacer pues esas pruebas maravillosas que desecharan o realzaran lo que estamos viendo. Pero bueno, sí, esta es una debilidad de la criptozoología y de otras muchas paraciencias, pero bueno, también vamos a ver lo que es su potencial. Seguimos en la búsqueda, ¿no? A ver si encontramos la prueba definitiva que nos aclare qué Es hay que detrás de esa realidad oculta. realmente, quizás si se encontrara y se diera por bueno muchas especies, ya no sería criptozoología. ¿Qué Claro, harías dejaría de entonces, serlo. Javier? ¿Qué Claro, harías yo, entonces? claro, me dedicaría, no sé, a la prensa rosa que da más dinero o algo así, porque he elegido mal el camino. La prensa deportiva, la prensa. Sí, Y algo estaríamos todo el así. día en casa de Shakira, cosas así, sí. Algo así, claro, En, no, re- sería en- en muchísimo realidad, menos en realidad, divertido. en realidad, lo bonito es el camino, no es la meta. Sí, sí, cierto, cierto, sí. O sea, esto es El broma, no camino lo es lo que te cambiaría por deja nada del mundo. mm, la, la noche de la intemperie, en la continua búsqueda, ya sea de Mm. ovnis, ya sea de fantasmas, de críptidos, ¿no? Lo bonito al final es la búsqueda, ¿no? Sí, Y el debate y sí, la sí, búsqueda, ¿no? Yo qué sé, ¿no? el contacto con O el testigo, el preguntarle a así al ganadero, como preguntarle, quien no quiere la cosa. Oye, ¿y a ti hacer no las tendrías preguntas así algún problema con trampa, a ver Claro, si sí, que se vuelve, te si, quede a mirando ver, como diciendo, perdona, ¿qué me has dicho? Y tú diciendo, uy, uy, uy. Sí, sí, eso es lo más interesante, claro, ¿no? Sí, y encontrar muy buenas ahí. noches, Brasil. ¿Qué tal? Nos, Buenas nos- nos noches, saluda ¿qué Brasil, tal? etnólogo. Sí.
Brasi era Javier, la otra persona que iba conmigo el día que encontramos aquella huella tan famosa aquí en Sevilla. ¿En serio? Sí, sí, sí. recuerdo que me lo comentaste y en el blog de Criptozoología en España está además la historia contada ahí, la de la Pues huella mira, de Sevilla. ahora que ha llegado Brasi, voy a contar la anécdota de lo que acabas de contar tú. Ajá. El tema de aquella noche de la huella, nos pegamos un buen rato con la cámara de Brasi en visión nocturna, buscando algo, ¿no? Por el bosque, ¿no? Porque aquello era un bosque enorme. Y justo cuando nos damos por vencido, Javier, y Mm, guardamos las cámaras en el coche. Lo guardamos todo. Recuerdo que nos salimos a hablar de algo del coche y guardamos las cámaras. Justo ahí, una luz iluminó todo. mm, Imagínate un campo de fútbol iluminado, pero como si una luz emanara de dentro del suelo. Ahí está, ahora sí que lo puedo decir. mm. Macho, no teníamos nada para grabar. Es que estas Y, cosas suceden. y tardó, ¿eh? Que no fue un momento, que fueron al menos 4 o 5 segundos que estuvo esa luz ahí y suele pasar. Es lo que, no, que suele pasar. Sí, sí, Nos sí. pasó a nosotros. Sí, O sí, sí, sea sí, suele que pasar. aunque tengas la cámara preparada, o te Sucede. ocurre por cuando no tienes nada a mano, o justo cuando lo has guardado, Mm. o se te queda sin batería. Sí, Siempre sí, sí. pasan cosas para que no saques la prueba a la luz, ¿no? Yo Eso, recuerdo haber tenido como 3, 4 momentos así extraños y jamás he podido grabar nada porque, como tú decías antes, Javier, pues no estás preparado para eso, no estás al acecho, no estás, ¿no? Te sucede de repente, es algo, ¿no? Es algo como sucede con muchos críptidos de este tipo, como los Alien Big Cat, que aparecen, estas panteras fantasmas que son muy típicas en las campiñas inglesas, pero también en España, en el libro hay recogidos algunos casos que aparecen y desaparecen, ¿no? En ese momento como parte de magia, como si se presentaran a través de una grieta espaciotemporal, de otra dimensión, un aporte, como los aportes de los fantasmas decimonónicos, algo así, ¿no? es Pues una teoría interesante. Sí, sí, sí. es una teoría más que se baraja No y que sé si está... Sí, hay una serie ¿cómo se llama, Javier? La serie de unos dinosaurios que entran por unos portales sí, de que yo no. Primeval, sí, es Primeval, exactamente. una serie de la BBC, sí, que hicieron una temporada inglesa y luego Sí, otra sí. temporada canadiense, creo. Sí, que la teoría es esa, aparecen de un modo natural y anárquico una serie de portales espaciotemporales por los que aparecen y desaparecen animales de otras épocas, ¿no? Y hay un grupo así muy variopinto que intenta neutralizarlos y ponerlos a salvo, ¿no? Ellos y para la población. Sí, la serie está entretenida, está curiosa. Que ahí aparecen dinosaurios y todo tipo de Incluso animales bichejos, del futuro, incluso animales del incluso animales del futuro. futuro, sí, 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 cierto. En el Londres actual, ¿no? Sí. Entonces es una serie divertida La y serie está que entretenida, no es que sí, tenga sí, muy buenos efectos especiales, ni mucho menos, no, no, pero bueno, la pero trama sí que, está bueno, bien, sí. que no quiero hacer spoiler, pero bueno, tiene ahí unos giros de guión interesantes, ¿eh? Sí, sí, está bien, sí, sí. Al menos son 2 temporadas, porque hicieron una parte en Son, Gran creo Bretaña que y luego por 5. 5, hicieron, o al menos 2 partes. Una parte es británica y luego otra parte la rodaron en Canadá, que es Primeval Futuro, o no sé cómo se llamaba, que era más o menos la continuación, que sí que estaba interesante, está para verla, sí. Mira, Brasil Yo lo dice lo recomiendo, yo de lo que sí que es recomiendo. verdad, que es increíble la luz, dice aquí el amigo, sí. Sí, nos dio mucho coraje porque estuvimos buscando aquella. Bueno, es que nos pasaron más cosas que yo creo que todo el tema entero no te lo conté, porque primeramente escuchamos un gran ruido, un retumbe. Aquello, te comento, era una base militar, bueno, Sí, es una base militar abandonada, y dentro de uno de los edificios, tenía 2 plantas o 3 plantas, no recuerdo, escuchamos dentro como si algo muy pesado diera un salto, ¿no? No le dimos más importancia, seguimos hacia adelante y fue cuando entonces nos encontramos la huella. No sé si fue así mm, exactamente, si Brasinólogo me lo puede corroborar. O quizás ya habíamos visto el día anterior la huella porque volvimos a ir varias veces, obviamente. creo No que sí, podés ir yo solo una recuerdo que vez. fuiste varias veces, sí. Estuvimos allí varias veces y creo que el día de la luz
fue el día que escuchamos el golpe. No estoy completamente seguro porque hace ya bastantes años de este hecho, pero sí que ocurrieron varias cosas que hacía indicar que allí había algo Sí, sí, físico además. sin duda. Claro, claro, sí. Sí, sí, el caso de hace por lo menos 10 años, 10, 11 años, como poco, más Yo o creo menos, que sí. fue en 2000. 10, 11, 12 como mucho. No, fue antes, fue antes. Sí, 2007 creo que fue. Ahora que 2007. Brasil nos comente, Ha pasado el tiempo, sí, sí. o lo vimos incluso antes, ¿eh? Porque creo que era yo todavía un Una chaval. mata de pelo, ¿no? Como se Era yo suele un decir. chavalín, no tiene ni cara todavía, fíjate. Sí, Era sí. yo un chavalín todavía. No sé si Brasil nos puede decir el año exacto. Sé que fue en julio, eso sí me acuerdo que fue en julio. Bueno, hacía bastante calor, Mm. pero fue un caso curioso que a día de hoy todavía Ahí sigue, claro. está ahí, ¿no? Lo que pasa es que ya el sitio no se puede visitar, lo han declarado, ya es zona militar por completo. Mm. Y de hecho, aquello estaba completamente derruido. O sea, todo lo que iba en dirección de la huella, había una valla, que la valla estaba. Es que todo indicaba, Javier, que allí había algo, Había algo. Mm. algo físico. Y de verdad que tanto Brasi como yo hubo un momento en que temimos por nuestra integridad física. Claro. Porque dijimos, a ver, si esto así es un animal que se ha escapado de un circo, no sé, pensamos de todo. Sí, claro, claro. Hubo momentos que de verdad pensamos de todo. Digo, macho, vámonos de aquí Sí, sí, porque sí, no vaya, no va- que voy aquí a pecho que descubierto y, lo y mismo, tampoco. esto es serio. Y Sí, sí. 2007, dice. 2007. La Eso valla es lo que había estaba sido. arrancada de dentro hacia afuera. Correcto, sí, sí. La valla estaba arrancada. De dentro O hacia sea que afuera. algo ocurrió allí. Algo Ujú. había allí de verdad. Yo no sé lo que es, no voy a sentar cátedra ni muchísimo menos de nada, pero es cierto que allí había algo y que luego, cuando vimos la luz, mi hipótesis cambió radicalmente Ujú. de algo críptido a algo ufológico, Sí, seguramente. pensé yo. A día de hoy, pues sé que está el tema ahí Pero todavía, que no sabemos. esto viene a corroborar, Javier, que lo extraño, lo raro, lo curioso, lo extraordinario vive mucho más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Sí, Y que eso, pues que no hay que irse a Chicago, como comentábamos hace un momento, a encontrar lo extraño, sino que lo tienes pues en el patio trasero de tu casa, casi, ahí. ahí, y sin explicar encima, ¿no? O sea, ahí hay trabajo para quien quiera, para intentar buscar el origen, la explicación, la causa de estas extrañezas que nos encontramos de vez en cuando. Sí, porque estamos acostumbrados, como decía yo al principio de la charla, para todo a Estados Unidos, Mm. Centroamérica, pero si es que España es rica en todo lo imposible que, Todo. que- que- que pu- que pueda haber. Has contado un montón de casos críptidos, yo puedo contar miles de casos ovni, de paranormales, pero Ujú. todos de aquí. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Cómo Habría que intentar imaginar? potenciar mucho más, pues bueno, pues la investigación y la divulgación de los fenómenos aquí en España. No sé si a través del asociacionismo, como, no lo sé, pero sí que en eso nos llevan ventaja, hay que tenerlo claro, en Estados Unidos, con su gran capacidad de asociación, con sus medios de comunicación propios bastante fuertes, con sus organizaciones, que hace, pues bueno, crea un caldo de cultivo que se retroalimentan incluso ellos mismos y bueno, y tienen también difusión en medios generalistas y poderosos medios locales además, ¿no? Que tal vez aquí nos falten en ese sentido. Entonces, bueno, pues yo de aquí hago un llamamiento a toda la colaboración y la asociación y todo, porque la colaboración está clara que ayuda a desentrañar casos y todo. En el libro hay un caso que se produjo en Alicante, el caso de la cala de Alicante que llamo, que es un caso de pues estos restos extraños que se encuentran en algunas playas, que no se sabe muy bien qué es, y que puede parecer un monstruo marino en un principio, pues a ojos poco avezados. Esto es un caso reciente, de 2018.
en el que gracias, pues me llegaron unas fotografías a través de un testigo que los había encontrado. Y claro, yo no soy biólogo ni tengo ningún gran conocimiento de biología marina. Entonces lo que hice fue pues a todos los biólogos, bueno, hice una especie de llamamiento y colaboraron ahí muchas personas, muchos biólogos, veterinarios, investigadores del mundo marino en general, para intentar discernir qué era esa criatura, esa extrañeza que se había encontrado ahí. Y se pudo determinar al final, voy a hacer spoiler de esta pequeña historia de las que cuento, voy a hacer spoiler, pero realmente no era ningún monstruo marino, no era ningún bicho extraño, ni era nada del otro mundo. Realmente lo que estábamos era ante el esqueleto de un túnido, de un atún, posiblemente procedente de alguna pesquería que hay por la zona cercana, que había sido, que había sido utilizado para la comercialización y se había desechado. Tantas veces su cuerpo, su esqueleto, pero a la vista parecía el esqueleto de una serpiente marina, ¿no? Que tenía algún trozo aún pegado de carne y de grasa, y parecía una serpiente marina, pues no recuerdo, como de 3 metros o 4 metros de largo, bastante bien conservada, ¿no? Había aparecido sus restos sobre la playa y el calor, el sol había hecho el resto, la putrefacción, y estaba prácticamente en el hueso. Y gracias al conocimiento de unos cuantos fue al final, pues se determinó que realmente eran los restos de un atún. Simplemente fíjate tú qué cosa más sencilla y más prosaica, ¿no? Cuando paseas por la playa y ves, dices, wow, una serpiente marina maravillosa, es un atún. Bueno, pues ahí está, sea al final un monstruo lo que encontremos o no, pero al final la investigación, la colaboración y el aportar cada uno conocimiento de su materia, al final nos lleva pues a conseguir discernir qué es, ¿no? En este caso, bueno, no hubo monstruo, pero sí hubo la satisfacción de un trabajo de colaboración que me parece muy, muy interesante también. Muy buenas noches, Sedas, ¿qué tal? Oye, Javier, una Muy pregunta. buenas. Sí. Vamos a ver. Dentro de los animales críptidos, que siguen siendo críptidos, Uh-huh. ¿de cuál estamos más cerca de que dejen de ser críptidos y sean un animal reconocido por la ciencia? Bueno, yo creo que va a ser de un modo casi anecdótico o de un modo sin buscarlo, que un animal críptido deje de serlo. Es decir, nos vamos a encontrar de repente con un animal extraño que, por lo que sea, vamos a poder investigar, la ciencia va a poder investigarla y va a pasar a formar parte de los libros de ciencia oficiales. Te digo esto porque hay algunos indicios que podrían hacernos ver que algún críptido podría dejar de serlo a través del trabajo de la criptozoología, pero son los menos. Casi siempre, además, los que validan, nos guste o no, son las instituciones científicas, las universidades y esto, y bueno, pues tienen al final el check de decir esto es válido, esto no es válido. Pero desde el punto de vista de la criptozoología yo tengo bastantes esperanzas. Me gustaría encontrar ese homínido, esa otra humanidad, ese primo del Homo sapiens que nos acompañara, pero creo que tienen posibilidades de existencia, aparte de este moquel del que hemos hablado hace un ratito en Camerún, en el África, en África. Yo tengo mucho interés puesto en Mapinguari. Mapinguari sería, para quien no lo conozca, una suerte de perezoso terrestre gigante, supuestamente extinto hace unos 10, 12 mil años en Sudamérica, pero que ha sido visto en diversas regiones del Amazonas brasileño. Prácticamente en buenas partes del Amazonas brasileño. Se supone, hay investigadores dedicados a su seguimiento, se supone que sería este animal supuestamente extinto que habría podido sobrevivir hasta ahora. Se han encontrado madrigueras de enorme tamaño. Estaríamos hablando de una criatura de... Hay dos tipos diferentes, entre 2 y 4 metros
de envergadura, con grandes garras delanteras. Imaginémonos un perezoso, una mezcla entre perezoso y un oso común, sería aproximadamente eso. Y parece que tendría costumbres migratorias transhumantes. Se moverían manadas, algo parecido a cómo se mueven las manadas de lobos, con distintas jerarquías y acompañando todo tipo de individuos de todas las edades. Se moverían por distintas zonas del territorio del Amazonas, pues básicamente brasileño, y habría muchos testimonios y algunos encuentros con ellos, algunos restos anatómicos que podrían analizarse. Hay un libro que está, es libre para utilizarlo, para descargarlo en internet, que se llama, es de Luis Jorge Salinas, un investigador argentino afincado en Brasil, que persigue a este Mapinguari de hace años, que se llama Amazonas Pleistoceno Park. Lo podéis descargar en internet y conocer su historia de primera mano. Se interesó por esta criatura, porque, bueno, pues trabajando en una zona rural selvática de Brasil, se encontró con esta criatura durante varias veces y desde entonces pues ha utilizado parte de sus recursos y de su vida en buscar qué hay de verdad detrás de ellos. Digo, Amazonas, Pleistoceno Park, de Luis Jorge Salinas, donde cuenta la historia y todo lo que se conoce, o gran parte de lo que se conoce sobre este animal, que para mí es uno de los que tiene, de los 3 o 4 o 5 que tienen mayores posibilidades de pasar a formar parte de los libros de ciencia de aquí a pocos años. Mapinguari. Pues eso esperemos. Dice Brasil que la Amazonas esconde muchísimos misterios. Sí, realmente Vamos a reúne hablar de uno. todos los requisitos para que una especie como la descrita se guarde, ¿no? Como decíamos antes, evolucione para no ser descubierta por el ser humano, ¿no? Sí, 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 es una zona inmensa con lugares recónditos, prácticamente desconocidos, y que la población local, muchas de estas tribus semi-perdidas y con poquito contacto con la civilización, con nuestra civilización, sí tienen conocimiento de estos animales, y lo que pasa es que muchas veces forma parte, en este caso, del riquísimo y entramado folclore y mitología amazónica brasileña, que, bueno, pues mezcla estos seres legendarios con seres reales, otorgándoles atributos claro, a veces de semidioses o atributos mágicos, en los que mezcla, pues bueno, pues la física, lo físico del animal con lo mágico y lo onírico muchas veces. El folclore amazónico es extrañísimo y, bueno, y vastísimo y riquísimo. Y dentro de él, pues posiblemente podamos encontrar pues este tipo de criaturas que existan. Este Mapinguari, por ejemplo, el folclore brasileño, pues se representa a la mitología brasileña como un ser monstruoso con una amplia boca en la zona del estómago por donde devoraría a sus presas. Se supone que estamos hablando de una especie de, bueno, pues sería una especie de bolsa, como en el caso de los canguros y otro tipo de animales de este tipo, una especie de bolsa donde llevaría a sus crías para el transporte, pero la visión de los nativos habría querido ver ahí una especie de monstruo con una boca para comérselos a otros, ¿no? Bueno, es una representación también, ¿no? Es un modelo mental que se escoge para representar algo extraño, ¿no? a tu mundo. Bueno, Amazonas sin duda es una de las zonas calientes también, donde se pueden encontrar muchos, sobre todo también reptiles, enormes serpientes, ha habido avistamientos allí. Bueno, pues es una zona donde puede dar también muchas sorpresas, seguro. Sí, porque además yo soy de los que piensan, al igual que tú, recojo muchos testimonios, que tiene mucho que ver del testimonio de que te cuenten el nivel cultural de la persona, incluso las creencias religiosas, porque no es lo mismo que te lo cuente una persona que sea muy católica, ¿vale? Una católica cerrada de estos, que una persona que, bueno, que no sea creyente, ¿no? Pues, sin ir más lejos.
incluso el nivel cultural influye muchísimo a la hora de mostrarte cómo es lo que ha visto, ¿no? Y es muy curioso porque se tergiversa por completo, a lo mejor, de dos personas que han visto lo mismo al mismo tiempo, pero una persona te cuenta una cosa y otra persona te cuenta otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces ahí tiene que entrar el investigador a intentar, bueno, hacer un puzzle casi, ¿no? Claro, hay un libro, lo que pasa es que no recuerdo la autora, es una autora italiana, es una psicóloga social. Es un libro de hace 4 o 5 años que se titula, lo tengo por aquí, hay que creer al testigo. Se titula así, ¿no? Es un título ya que te hace dudar. Y evidentemente lo que desgrana un poco es todas esas variables que el testigo maneja ante el suceso y que son eso, pues su acervo cultural, su capacidad de expresión también, sus intereses, si hay algún interés oculto en la historia que cuenta o no, y por supuesto su percepción de la realidad, y todo eso tiene que ver, está bañado por su culturalidad y por su educación y todo ello. Y evidentemente, muchas veces, tú lo sabes, en el contacto con el testigo puedes ver también un poco cómo se maneja y por dónde se maneja, por dónde quiere ir, ¿no? Y gente, claro, evidentemente que no tiene ningún interés en estas historias, que no desconocía completamente estos fenómenos, no quiere saber nada, no quiere aparecer. Y otros que, bueno, pues ven la oportunidad de un pequeño negocio o de un poco de fama y, bueno, pues tienen la exageración también. Se da de todo, claro, a ver. Las preguntas trampa, hay que hacerle siempre. Hay que creer al testigo. Pues sí, es que la respuesta es sí y no. Es que sería muy subjetivo decir sí o no, ¿no? Es que depende de muchas cosas. Existen, al menos en el tema de la ufología, bueno, en la paranormal, las típicas preguntas trampas de preguntarle lo mismo, pero de distintas formas, para saber si te está mintiendo o no. Muchas veces es lo que tú dices, están viendo un pequeño negocio para ir a cierto programa de televisión para que le den un dinerito extra y bla, 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 bla. Sí, o que sea tener un poco de fama en su entorno, sí, lo que sea. Sí, sí. Dice Nómada Solitario que la mayoría de las selvas, mares, bosques están aún por explorar, sobre todo los mares, ¿no? Y a saber qué clase de animales podemos encontrar. Y si a eso le unimos la paspermia, la siembra de ADN, siempre habría criaturas misteriosas por descubrir, claro. Claro. Hoy en día, pues, con todo lo que comenta Nómada, pues sí. Claro, y bueno, de hecho, ya decías tú que se encuentran 200 especies al año solo en España. Solo en España. Imagínate en el mundo. Voy a leer el inicio del libro, no es broma, es el primer párrafo. El primer párrafo empieza así, dice: un estudio llevado a cabo por científicos del Census of Marine Life afirma que el 86% de todas las especies que existen sobre la Tierra y el 91% de los animales marinos aún no han sido descubiertos, descritos y catalogados por la ciencia oficial. Estamos hablando de eso, del 86% de las especies terrestres y el 91% de las especies animales. Es decir, la mayoría son especies que, a ver, con todo mi cariño, insignificantes para un divulgador, pero entre ellas puede existir algo realmente asombroso y que forme parte de la criptozoología. Estamos hablando de muchas especies aún por descubrir. O sea, que no es moco de pavo. No. Ahí hay campo todavía. Sí, ahí todavía tienes trabajo. Hay trabajo por unos años. Tienes tela de trabajo, macho. Sí, venga, ¿qué haces ahí sentado? Venga, a investigación de campo. No, que estás resfriado. Te voy a dejar escapar porque estás espera un par de días con catarro. Te voy a dejar descansar un par de días, pero investigación de campo ya. Gracias. A salir ahí con la mochila, con la cantimplora. Ya ve que se encuentra uno. La cámara de fotos cargada, por favor. Y si es posible, colgada aquí. Sí, no la guardes como con el dedo, y yo. Con el dedo puesto ya en el disparador. Sí. Algo así para que salga todo bien. Y seguro que te pones nervioso y te tiembla el pulso y sale una foto borrosa. Seguro.
Claro, sí, sí, eso es como, bueno, pues como el 99,9% de las imágenes sobre críptidos que podemos ver en las redes, los vídeos y todo esto. Luego, aparte, también existe que siempre lo ha habido, pero las nuevas tecnologías hacen que sea más sencillo falsificar algo, o retocar, o bueno, con lo cual, pues todavía tienes que estar un poquito más alerta sobre lo que se te ofrece. A mí hace unos años me hizo mucha gracia, esto es una anécdota muy curiosa, que una chica, bueno, en la zona de Ciudad Real, me comentaba que había un día de excursión, había bicicleta con unas amigas, había llegado primero a una laguna y había descubierto pues algo extraño y que tenía unas fotografías que me quería enviar. Y pues, yo encantado, oye, ¿no? Claro, de poder investigar y ayudar a alguien. Y entonces me manda una fotografía bueno, me manda dos, una de una laguna así en general y que luego por los edificios y tal, porque había instalaciones que había cerca, pues descubrí cuál era y me manda una fotografía en la que no me lo podía creer, o sea, no me lo podía creer, era una laguna y era la línea de la balsa de la laguna y de repente se veía la fotografía de Nessie, el monstruo del lago Ness, la fotografía típica esta de los años 50 Típica que se de ve así la saliendo, cabeza digo, agachando, sí. y o sea, no me lo podía creer, digo, no me lo puedo creer. Bueno, pues fue muy sencillo, simplemente cogí, comparé la foto original con lo que me había montado, era exactamente lo mismo. Pues había dedicado un rato pues con una aplicación Sí, ¿no? a poner esa misma silueta dentro del agua de esa laguna, ¿no? Digo, pues qué interés, ¿no? Más tonto de perder el tiempo con esto, ¿no? Es Eso que digo era yo, ¿no? ¿Qué exactamente, ganan? ¿Qué ¿no? ganan? ¿Cuál era su fin Nada, al fin y al cabo? claro, Porque claro. hacerte perder el tiempo, al No perder el final. tiempo, no sé, o reírse un poco. Entonces, bueno, pues le comenté, digo, pues muchas gracias por tu interés y Por tu estas cosas, aporte, tal. muchas gracias. Pero mira qué curioso esto, ¿no? Y le envié, esto fue ¿Se por lo email. llegaste a decir? ¿Se lo llegaste a decir? Sí, sí, claro, claro. Le envié la Y comparación encima, y digo, qué y encima curioso, se ¿no? sentiría Digo, ofendida, ¿no? no contestó ya nada, no. Ah, vale. Desapareció del mapa, ¿no? Ajá. Bueno, pues esto fue un poco burdo, porque además era una imagen como muy conocida, ¿no? O sea, pero te la pueden jugar y te pueden hacer dudar y, bueno, pues si está bien acompañado el caramelo, te lo envuelven bien, pues puede hacerte dudar. Y entonces esto también hace mucho daño a la investigación en general, porque, bueno, al final, es que siempre me viene a la cabeza el pobre Penumbra, de los años finales 80, 90 con sus disquisiciones ufológicas, ¿no? Sí. Pero este tipo de personajes, este tipo de historias, este tipo Dañan el de misterio. vídeos en Internet dañan la investigación que se quiere hacer seria, porque no nos olvidemos que estamos en un mundo en el que es muy fácil denostar, está siempre ahí, pues entre medias, ¿no? Ahí de caer a un lado o al otro de la frontera del Sí, es crédito o verdad, del sí. descrédito, y eso es muy No hace- sencillo, claro. Decir pterodáctilos en Barcelona, perdona, ¿qué me estás diciendo? Pues muy sencillo eso, ¿no? Claro. Y si aparecen estos vídeos de la sirena de Mallorca, bueno, pues en fin, ¿no? Al final, pues el trabajo que hacemos unos pocos intentando hacerlo lo más riguroso posible, es muy Seriamente. fácil que caigan descrédito en 5 minutos con una payasada de estas, ¿no? Pero No, y bueno, además, hay que convivir con ello. fíjate que el otro día, precisamente con Brás Hipnólogo, tuvimos un debate por Telegram, hablando mientras yo trabajaba, y hablábamos sobre precisamente esto, ¿no? Sobre los vídeos que existen en Internet tan sumamente bien hechos Sí. que el día que de verdad se pose un ovni en la plaza de un pueblo, no nos lo vamos a creer. Va a No. decir, oye, está muy bien currado el vídeo, pero venga, mándaselo a tu prima. Ha Pero quedado el cutre, día sí. que ocurra algo de verdad, no nos lo vamos a creer. Y Sí, es cierto, quizás, es cierto. ojo, que quizás ese sea el fin. Lo dejo yo caer ahí. Sí, puede ser, Lo claro, puede dejo ser. yo O ahí sea, caer. puede ser también, sí, sí, sí. Que haya ya una, También hay porque teorías ahí, sí, sí. ya por poner teorías, nos sumamos y Sí, hacemos teorías más absurdas aún.
Cierto, cierto, sí, hay de todo. Ya Sí, puede mezclamos ser, conspiraciones, mezclamos ovnis, criptozoología, sí. ya lo podemos mezclar todo. Hacemos un miscelánea de todo, ¿no? El misterio, sí, sí, de todo un poco. Ahí. Sí, es cierto. Pero bueno, lo interesante es, bueno, pues seguir en la La tecnología. investigación, seguir contando historias reales o supuestamente reales y aportar dentro de lo que se pueda pues los datos, las pruebas, los testimonios más fiables, a ver, al menos para hacer pensar al público, para hacer pensar que la realidad que te rodea es un poco diferente a lo que conoces y sobre todo que te entre el gusanillo por leer, por investigar, porque bueno, pues de aquí, de este asunto tiras de otro, miras algo en internet, un artículo, un libro, una revista, algo, y que siempre estés ahí, ¿no? Pues con el interés, ¿no? Por conocer qué hay detrás. El libro Sí, mira, ya, sí, lo que he visto, que el libro ya está a la venta, es verdad. En Amazon, ¿dónde sí. podemos encontrar el libro para comprarlo, Javier? En cualquier sitio, en la editorial, en Guante Blanco, que son los que han apostado por ello y se puede comprar directamente en Guante Blanco. Y también pues en cualquier plataforma, en Amazon, en Corte Inglés, en Fnac, y Casa el del libro Libro, también, en todo, sí. Casa del Libro, sí, en todas partes. Ahora ya, mira, las tecnologías nos ayudan a esto, ¿no? Antes de hacer una distribución un poco interesante por librerías de España, sería imposible, tendrías una tirada enorme y sería casi imposible. Pero ahora, gracias a las distribuidoras de este tipo, pues puedes tener el libro casi al día siguiente, ¿no? O te puedes Sí. acercar a tu librería y al día siguiente, en 2 días lo tienen. Eso sí, se puede comprar en cualquiera de las plataformas, en cualquier librería realmente, sí. Pues nada, chavales, ya lo tenéis. Si queréis interesaros por el tema de la criptozoología, no hay nadie mejor que este señor, bueno, que este No señor, que tiene este chaval, mérito, no tiene mérito, es que soy que casi el este único, o chaval, sea, que este este chaval, chaval, eso muy bien, eso me gusta, hombre, Javier. que los que más o menos tenemos la misma edad nos tenemos que defender. ¿Eh? No hay nadie mejor que él en España para hablar para contaros lo que es la criptozoología. Comprar el libro y es todo nacional, nada de Estados Unidos Eso, ni nada de eso. nada, España, 100% criptozoología en España, ibérico, 100% ibérico. eso es. Pues Javier, muchísimas gracias, No, a queridísimo ti, amigo, por brindarnos tu sabiduría y tu buen hacer sobre la criptozoología y me acaba de salir un pareado. muy bien, muy bueno además, sí, sí. ¿Eh? Eh, y espero tenerte por aquí más veces. Claro que sí, Javier, cuando quieras. Ya sabes que siempre ando ahí, fatal de tiempo, pero siempre sacamos al final un huequecito Sí, para sí. charlar y encontrarnos. Pues mil gracias, Tocayo. Un Gracias a ti, abrazo. Javier. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Gracias. Pues hasta luego. No, chavales, ya lo habéis oído. Eh, por Amazon, por desgracia, dice también Nómada, por desgracia hay mucho fraude y manipulación. Por eso es imposible creerse algo. ¿Correcto, amigo Nómada? Está hoy, se lo he comentado a Javier. Desgraciadamente tenemos la tecnología para bien. La tecnología, como decía un amiguete mío, es una navaja de doble filo. Está para bien y para mal. O sea, es decir, tenemos las pruebas en Facebook. Si es que hoy en día no te puedes creer nada de lo que ves en Facebook, ¿no? Facebook, cualquier red social, ¿no? Pero sí que es cierto que. Vamos a quitar por ahí aquí al amigo Resines. A ver. A ver. Listo. Que el día que de verdad ocurra algo, no nos lo vamos a creer. Que es el problema, ¿no? Muchísimas gracias, Nómada. Se intenta hacer lo mejor que se puede. Además, cuando el invitado es bueno, prácticamente el que entrevista pues, prácticamente es invisible, ¿no? Cuando es un invitado de esta calidad, ¿no? Prácticamente es la eminencia en criptozoología de nuestro país. Yo aquí sobro. Yo lo podría haber dejado a él solo hablar y hubiera quedado la charla igual de buena, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por tu palabra.
Y nada, chavales, pues aquí yo me despido, que hay que hacer también de padre, hay que hacer la cena y toda esa historia, porque aparte de streamer, soy padre. Y nada, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Gracias, Brasi, gracias, Nómada, gracias, Sedast, y a todos los coleguillas que estáis por ahí, chavales. Un abrazo a todos. Me has dejado el listón muy alto para mañana. No, que va. Seguro que tú mañana das el callo, ya verás. Mañana das tú el callo. Ah, es verdad, se me había olvidado anunciarte. Mañana, chavales, eh, nuestra sección de espectadores. Mañana vamos a tener aquí a Nómada Solitario, que nos va a contar cosillas. No vamos a adelantar nada. Nos va a contar cosillas interesantes que no voy a adelantar. De todas formas, todavía no hemos decidido el núcleo importante de la charla de mañana. Lo tendré que hablar con él primero, qué límites quiere poner él, que quiera contar o no, sobre sus vivencias personales. No vamos a adelantar nada, Nómada, ¿vale? Así que bueno. Hola, Brasi. Espero que tu mochila esté bien. Bueno, bien jodida. Tío, manda huevo, ¿eh? Tu mochila, ¿eh? Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Muy buenas noches y hasta mañana. Un saludo para ti también, Nómada. Hasta mañana, chicos.